Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto, un enorme placer volver a encontrarnos en este espacio público, en este esfuerzo de comunicación y en este trabajo de construir interculturalidad desde la televisión. Y con la idea precisamente de construir. El propósito es también generar ciudadanía y traer a los actores fundamentales, a los actores claves que desde nuestros municipios, departamentos, hacen de la política una posibilidad para el desarrollo de nuestros pueblos. El día de hoy vamos a hablar precisamente de un tema que tiene dificultades, que coloca a la población en muchísima crisis. ¿Es enfermedad? ¿Es un contagio? ¿Qué sucede? ¿De qué se trata? Estamos hablando del VIH-Sida en Guatemala. Y el día de hoy, precisamente para hablar del VIH, pero sobre todo para hablarlo en la población indígena, vamos a tener a José Yac. Bienvenido, José. Precisamente José es el responsable de la Asociación de Desarrollo, Educación e Investigación, IDI, que tiene proyectos que están vinculados a este tipo de situación. Pero para empezar y para ilustrarnos, ¿qué es el VIH? ¿Qué es el SIDA? ¿En qué se diferencian? ¿Es lo mismo? ¿Cómo podemos entender y comprender esa realidad? ¿Es una enfermedad? ¿No lo es? ¿Qué es? Bienvenido, José. Gracias, Álvaro. Pues primero creo que quisiera aprovechar este espacio que se nos brinda a nivel de la televisión y especialmente a la población maya, que es el que creo que precisamente queremos llegar. Nosotros en esta oportunidad quisiéramos compartir el tema del VIH por esas diferencias que tal vez muchas veces la manejamos un poquito confundida, porque el VIH no es lo mismo que el SIDA, lo mismo que tú mencionabas. Sin embargo, hay que reconocer que nuestro país es el primer lugar en Centroamérica de los casos nuevos en VIH en la región, y Centroamérica es el segundo lugar en América Latina y el Caribe. Después del Caribe es América Latina el primero, y esto realmente nos indica mucho, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra población es altamente indígena. Las acciones y los esfuerzos que se realizan a nivel de los diferentes programas que existen en los países, la respuesta que se les da, no ha llegado todavía a tocar las profundidades que tenemos dentro de nuestro país. El VIH sabemos que es la primera fase que tiene una persona al tener un riesgo de infección, y va a ser el tiempo en que la persona lo va a tener dentro de su sangre, ¿verdad? Dentro de su inmunología, hasta poderse manifestar los primeros síntomas. Muchas de las causas de las infecciones del VIH en el país siempre son por la falta de educación. ¿Qué quiere decir VIH? VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Esto es un virus que su única forma de transmisión es de forma directa, y las únicas tres formas que se conocen hasta el momento es por transmisión sexual, por transfusión de sangre o de madre a hijo, que es la que se le conoce como la vertical. Los riesgos que han tenido dentro de las comunidades lingüísticas carece de una información hasta el momento. Sin embargo, sí sabemos que es alta en nuestra población. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo VIH? El VIH, la única forma de poderse detectar es a través de la prueba, el acceso a la prueba. Es una prueba que se hace por medio de laboratorio, está el método ELISA, pero también se tiene actualmente en los diferentes centros y también en diferentes lugares, centros donde se puedan comprar en farmacias, las pruebas rápidas. Sin embargo, tienen un grado de falla. Entonces es más recomendable que las pruebas se lo hagan a través de los laboratorios correspondientes, y el país está ofreciendo a nivel del Ministerio de Salud, los puestos de salud, estas pruebas, y es totalmente gratis. Entonces una persona al saber que tiene VIH tiene que ir a su prueba para ver efectivamente si tiene o no lo tiene. ¿Y el VIH cómo se ve que se tiene? ¿Qué síntomas refleja la persona que tiene VIH? En esa, como muy bien decías, en esa fase de riesgo de infección. ¿Cómo se nota que una persona tiene VIH?
Bueno, en la primera fase hay un periodo de ventana que se le conoce, que es el momento en que la persona corre o puede estar en riesgo de verse infectado, que varía, que puede ser desde 2 años, desde 1 año hasta 5 o 4 años, incluso hasta 10 años. Que no se le nota. No se le nota. Y que el virus entra dentro del cuerpo, ¿verdad? Como un anticuerpo que va a convivir dentro de la inmunología del ser humano y ataca precisamente los glóbulos rojos de la sangre, y es ahí donde se reproduce y comienza a tener toda la convivencia y hasta llenar, podríamos decir, todo el organismo del ser humano. Ese periodo va a variar mucho por el tipo de resistencia, el tipo de la inmunología que uno tiene, las defensas que uno tiene, la alimentación que uno tiene para que esto tarde. En ese tiempo muy difícilmente se pueden tener síntomas, prácticamente no hay síntomas. Por eso es que el VIH no se ve quién lo tiene, ¿verdad? Es una forma que convive dentro de la sangre y es muy difícil que se Pero pueda una dar. persona teniendo VIH puede contagiar a otras personas. El asunto es que cuando las personas que ya están infectadas y no saben sus diagnósticos, entonces siempre siguen teniendo los comportamientos sexuales, lamentablemente, ¿verdad? Entonces eso hace a que las personas sigan infectando a otras personas. Muchas veces de los estudios que nosotros hemos tenido en IDI, hemos visto de que los nuevos casos de infección después de que la epidemia se aparece en el país en 1984 ha estado concentrado en algunos grupos: mujeres trabajadoras del sexo, hombres que tienen sexo con hombres o diversidad sexual. Sin embargo, en estos últimos años la tendencia ha cambiado y se ha visto más un incremento en las mujeres amas de casa, porque el fenómeno migratorio que tenemos dentro de las comunidades indígenas, especialmente para el acceso a empleo, ha proporcionado estos tipos de incremento. Entonces, la mujer ama de casa es la nueva persona que ahora está saliendo, digamos, a luz, que está siendo más afectada con relación a los grupos que ya se tenían concentrado. Claro, esto nos lleva a otras profundidades como investigaciones, como también tener datos, y es lo que precisamente se están haciendo en estos últimos días en el país. Para resumir la primera parte de la información, estamos hablando de un virus que destruye las defensas del ser humano, ¿es correcto? Es correcto, es un virus que llega y destruye todo el sistema inmunológico del ser humano. Y la manera de entrar al organismo, este virus, es por 3 vías: por las vías de relaciones sexuales, por la vía de transfusión sanguínea y por la vía vertical, en la cual una madre en el embarazo y tal vez cuando está amamantando, exacto, está transmitiendo también este virus al organismo de un nuevo ser. Pero de eso a pasar al SIDA, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es el SIDA? Cuando ya hablamos de SIDA nos estamos refiriendo a que el virus ahora... ¿Qué quiere decir SIDA? SIDA ahora es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sin embargo, ahora ya no se utiliza este término, ahora se le conoce como el VIH avanzado, porque esto tiene una connotación de estigma y discriminación. Al hablar del SIDA, lamentablemente nos estamos muchas veces confundiendo a que es una enfermedad sin cura. Y primero, no es una enfermedad. ¿Por qué no es una enfermedad? Porque primero es una forma de transmisión directa. Las enfermedades tienen por lo regular la forma de su contagio es por medio de un virus que anda en el ambiente, pero el VIH es un virus que convive dentro del cuerpo y por lo tanto necesita de flujos o necesita de sangre para poder vivir. Entonces la transmisión es directa. Pero a mí me ha parecido, te digo francamente, me ha parecido más bien políticamente correcto el decir que no es una enfermedad, cuando efectivamente tiene todas las características de una enfermedad, es decir, deteriora la salud, y esa es una enfermedad. Entonces, para la comprensión de todos nosotros, ¿por qué no es una enfermedad? Porque he escuchado a efectivamente muchos activistas que luchan precisamente por los derechos o precisamente por medicamentos o una atención pertinente, decir que no es una enfermedad. Y me ha causado mucha duda, ¿por qué no es una enfermedad el VIH o el SIDA? Y ahora comprendiendo de que es mejor decir VIH avanzado y no SIDA por todo el contexto de discriminación, ¿por qué no es una enfermedad? El asunto es que
Cuando es una enfermedad, muchas veces, por lo regular, es sintomático con una sola, con un solo efecto, podríamos decir. Por ejemplo, una gripe. Ese puede ser una enfermedad que sus características y síntomas ya los conocemos, ¿verdad? Flujo nasal, puede haber fiebre, pero el SIDA lo que trae consigo es todo un conjunto de enfermedades, que es la etapa del síndrome. Entonces ya prácticamente para ponerlo... La predisposición del cuerpo para ponerlo, a que cualquier enfermedad pueda ingresar. Atacado, exacto. Entonces ya no tenemos ningún tipo de defensa. El organismo del ser humano queda vulnerable ante cualquier tipo de enfermedad. Tenemos medio minuto, pero en medio minuto, ¿cómo explicarías qué es una defensa en el cuerpo? ¿Cómo se tiene defensas? Ya, las defensas es todo lo que el ser humano va generando a través de su alimentación, a través de su dieta, para que tenga ahí sí que las defensas, todos los, ¿cómo le llamamos? Las capacidades para poder enfrentar y también para poder desarrollarse como ser humano. La capacidad de su inmunología, la capacidad de absorber cualquier tipo de enfermedad y resistir. Una gripe se manifiesta a través de síntomas, pero es una manifestación de que dentro del cuerpo existe un síndrome que no lo conoce, que lo desconoce el cuerpo, entonces se manifiesta. En el caso del VIH no lo manifiesta, porque convive dentro del organismo y se transforma. Es decir, ese virus engaña a las defensas, entra al organismo y las empieza a destruir. Ese es el proceso. Ese es el proceso del VIH, y cuando lo termina todo, ya estamos hablando que es VIH avanzada, o lo que se conocía anteriormente con la etapa SIDA, que ya no tiene ningún tipo de defensa, y una gripe, una diarrea, un hongo va a ser el causante de un posible fallecimiento. Estamos hablando en espacio público con José Jack precisamente sobre el VIH, y que hoy estamos entendiendo de que del VIH pasamos al VIH avanzado, cómo el organismo se deteriora, cómo las defensas disminuyen y la capacidad del cuerpo de enfrentar cualquier tipo de enfermedad puede llevar a la muerte. Luego vamos a hablar precisamente de esta realidad en pueblos indígenas. Volvemos después de estos mensajes. Con ser honestos basta. Hemos dicho desde el inicio de este programa como una invocación precisamente a los valores y a la honestidad. En un espacio público en donde debemos encontrarnos todos, en un ejercicio de ciudadanía en el cual los pueblos indígenas tienen una aspiración profunda a cumplir con sus derechos y a desarrollarse. Pero también es deber y una responsabilidad de Estado compartir y poder hacer florecer estos anhelos y estas posibilidades. Estamos desde TV Maya, del canal intercultural de Guatemala, el día de hoy en espacio público hablando con José Jack precisamente de un tema fundamental, un tema en el cual tenemos que enfrentarlo con toda la crudeza del caso, especialmente porque trae consigo situaciones difíciles de hablar en la familia, en la sociedad, en la iglesia, el tema de la sexualidad. Estamos hablando del VIH-Sida. Hoy el punto que vamos a tocar a continuación en este bloque es precisamente pueblos indígenas y esta situación. Hay una realidad que muchos creemos está más vinculada
a poblaciones que ejercen servicios sexuales, a una población más vinculada a la homosexualidad para tener el riesgo de ese contagio de este virus. Sin embargo, esto se mantiene, está cambiando. En Guatemala, ¿quiénes son portadores del VIH? Sí, según los datos que tenemos del Ministerio de Salud, del Centro Nacional de Epidemiología, siempre han reportado de que la prevalencia está entre la diversidad sexual, los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trabajadoras del sexo, algunas madres embarazadas. Sin embargo, nosotros hemos identificado que también el papel de la juventud, hablar de los mismos pueblos indígenas, no podemos demostrar hasta el momento cómo está el comportamiento porque no tenemos datos. El país tiene la debilidad en el momento todavía de contar con datos. Hay esfuerzos significativos que se han venido haciendo y que se están haciendo a través de varias agencias, también de otras organizaciones y movimientos, de poder demostrar que efectivamente los pueblos indígenas están siendo ya afectados, infectados también con el VIH. Sin embargo, pero en general en Guatemala, ¿cómo está el avance del virus? Hasta el momento hay que reconocer que a nivel mundial existen 40 millones de personas viviendo con VIH. Según las estimaciones de ONUCIDA, se esperaba para el 2010 65,000 personas que viven con VIH en el país. En Guatemala. En Guatemala. Sin embargo, hasta el momento se cuenta registrada, según el último dato del 2011, 22.647 casos viviendo con VIH en el país. Esto se concentra a nivel de los departamentos. Y se proyectaba que iban a ser 65,000 casos. O sea, eso nos puede llevar a decir por adelantado que tal vez lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Podríamos interpretarlo de varias formas, ¿verdad? Puede ser que la prevención y el trabajo que se ha venido haciendo haya ayudado a que estos casos disminuyan. Porque también nosotros tenemos... es más de la mitad. Más de la mitad. Ha disminuido, o por lo menos que no se ha acelerado en términos de la proyección. Exacto. Pero nosotros siempre decimos que detrás de persona infectada pueden haber de 3 hasta 4 personas. Y que muchas veces no hemos sido capaces de detectar esos casos. Por otra parte, el desconocimiento también de que hay que hacerse una prueba. Las personas que llegan, hay que reconocer que las personas que llegan a pedir la prueba de VIH es porque ya saben que están viviendo con VIH o ya saben que se está manifestando algo dentro de ellos. No es un acto de responsabilidad. No es porque es un acto de responsabilidad y porque yo quiero estar sano, voy. Ante su vida en riesgo, por ejemplo. Exacto. Entonces la gente va porque necesita ya su servicio y por lo regular muchos llegan ya en la etapa del VIH avanzado, más que el VIH en el periodo de que lo tengan. A ver, veamos una experiencia, ustedes que trabajan fuertemente en términos clínicos, en términos de prevención, en términos de tratamientos, en términos de gestiones internacionales sobre el tema, o algún caso que nos permita ilustrar esa experiencia de pasar de un diagnóstico de VIH y luego a un tratamiento posible o un no tratamiento. ¿Qué ha sucedido? Muchos de los casos, yo quisiera tal vez poner unas 2, podríamos hablar. En el occidente de Guatemala, en la clínica de atención integral Dr. Isaac Cohen Alcae, que es una clínica que está adscrita al hospital Dr. Rodolfo Robles, que es el hospital sabemos que su trabajo es más tuberculosis. A nivel de los modelos pilotos que existen en el mundo, la tuberculosis y el VIH tienen una estrecha relación. Entonces, al hacer investigaciones dentro del hospital, efectivamente vimos que los casos con tuberculosis había un incremento de un 20-30% que lo estaban desarrollando las personas que tienen VIH, los casos de tuberculosis. Entonces, la coinfección va a prever más a que la persona que vive con VIH muy fácilmente va a tener tuberculosis. Entonces es así como la clínica se instala y la mayoría de las personas que tenemos dentro de la clínica son personas que vienen del suroccidente, especialmente de la costa sur. Estamos hablando de Retauleu, estamos hablando de Suchitepeques, de Quetzaltenango, San Marcos. Un dato que tal vez quisiera también compartir con los televidentes es que hasta el 2010 Retauleu era el primer departamento a nivel Guatemala
de los casos con nuevas infecciones detectadas. Pero lo alarmante es que este año, en el 2011, la semana pasada, el CNE, el Centro de Epidemiología, perdón, presenta los datos recientes y Quetzaltenango es el primer lugar, con una diferencia enorme con relación a Escuintla, que es el segundo lugar a nivel nacional. Esto a nosotros nos preocupa de manera, bueno, es realmente una preocupación de todos y tanto los sectores gubernamentales, las ONG, la sociedad civil, porque estamos viendo de que esto nos dice que Pero la infección pudo haber ¿cómo sido explican antes. ustedes ese salto al primer lugar de Quetzaltenango? Dos cosas. La primera puede ser que nuestra captación de casos esté mejorando y que las personas estamos logrando que las personas estén llegando a sus centros. Es decir, que toda la estructura y el sistema de salud, incluyéndolos a ustedes desde el mundo de las organizaciones no gubernamentales, son capaces de identificar de mejor manera los casos. Exacto. Ese es uno. Y lo otro, pues hay que reconocer que pone, digamos, en una preocupación enorme de que en el lugar en donde ustedes más tienen inversión y de trabajo en este tema haya aumentado. Exacto, pero si partimos de lo que habíamos hablado, Álvaro, de que nosotros decimos que en el país puede ser que la captación de casos no lo estamos logrando bien o que los subregistros pueden ser más. Nosotros hablamos que pueden haber un 60% de subregistros de los casos oficiales que tenemos, porque muchas de las personas que viven con VIH son personas que viven en el altiplano, que por su forma de vida tienen que emigrar a otros lugares. La migración interna o a Estados Unidos es el que siempre facilita los casos de nuevas infecciones. Entonces puede ser que también las personas del occidente, en el caso particular de Quetzaltenango, que está mostrando una tendencia alta en este momento, es porque las personas están regresando de Estados Unidos. Entonces están llegando incluso a convivir con su familia o porque ya se sienten mal o enfermos, como decíamos, y se sienten como con la conciencia de que debe estar con su familia en esta etapa, pero resulta que están infectadas. Entonces esos son los casos que están también ayudando a detectar los casos. Por lo regular, muchos de los casos donde nosotros estamos viendo dentro de la clínica como experiencia es la mujer la que está llegando a ser más responsable a hacerse su tratamiento. Y obviamente entonces ustedes tienen registradas más mujeres que hombres. Dentro del caso que nosotros tenemos en la captación de casos, sí, pero los casos de VIH sigue siendo más de masculinos. Hay una relación de 1.6 a 2 hombres por mujer. Entonces hay 2 hombres infectados y una mujer. Podemos resumir en este bloque diciendo de que efectivamente el virus se da en las personas que tienen una vida vinculada a práctica sexual sin protección, digamos, para poder luego explicarlo en el siguiente bloque, pero podemos resumir, digamos, diciendo de que efectivamente son más hombres. En este momento hay un incremento importante en uno de los departamentos de más densidad de población indígena, que es Quetzaltenango, y eso nos coloca en una reflexión también sobre causas y efectos de esta realidad. Estamos en espacio público y para mí va a ser un gusto volver a vernos después de estos mensajes.
Muchas gracias por acompañarnos en Espacio Público. Estamos hablando del VIH, un VIH en evolución, un VIH avanzado, una realidad que incluso avanza en nuestro país, aunque las proyecciones pareciera que afortunadamente han fracasado, porque de una proyección de más de 60,000, en este momento tenemos en Guatemala 22,000 casos de gente que es portadora o ya empieza a sentir y se ha identificado con el virus de inmunodeficiencia humana, con esas limitaciones que causa en las defensas del ser humano esta situación. Estamos hablando precisamente de que hay 3 causas por las cuales se contagia la persona. 1, las relaciones sexuales; 2, las transfusiones; y 3, la relación madre-hijo, madre-hija. ¿Cuál de las 3 es la que más se da en Guatemala? Ya, según los datos que nosotros hemos visto y como base la experiencia de la clínica, es que los heterosexuales son las personas que... ¿Qué significa heterosexuales? Heterosexuales quiere decir la persona que va a tener una sola pareja, por lo regular es un hombre y una mujer. Porque también están los bisexuales que tienen a su pareja mujer, pero también tienen una pareja hombre. Y están los transvestis, que son los que definitivamente se van a cambiar de sexo por su misma preferencia sexual. Entonces los casos han estado más en heterosexuales. Y estos casos heterosexuales... En los que tienen una pareja estable, hombre-mujer. Una pareja estable, estable hombre a mujer, porque por lo regular nos ha dicho, según lo que estamos viendo, que tiene varias parejas, pero siempre va a tener una preferencia al sexo opuesto. Estamos hablando de que la posibilidad del contagio se da en personas que pueden tener más de una pareja, podríamos decir. Exacto. Entonces esto nosotros nos ha dicho de que entonces hay que trabajar más con esta población, porque hemos visto que los hombres que tienen sexo con hombres y los otros grupos están disminuyendo sus casos. No quiero decir que ya no hay, porque siguen siendo los que están encabezando, los más vulnerables, y sigue siendo la estadística alta con relación a los heterosexuales. Sin embargo, los heterosexuales están aumentando, y con base a la experiencia que tenemos en la clínica de los casos que nosotros hemos identificado son de heterosexuales. Entonces eso a nosotros nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque es una responsabilidad tanto el hombre como la mujer. Muchas veces los programas de sexualidad siempre, por lo regular, lo hemos visto que lo atienden mal las mujeres, o a veces se dice que es un tema de mujeres, y el problema muchas veces son los hombres, o somos los hombres, ¿verdad? Que son los que tienen múltiples parejas, y eso va a propiciar a que la infección pueda darse en una forma más acelerada. Una manera directa de decirlo es precisamente que más que múltiples parejas es que pueden tener múltiples relaciones, porque múltiples parejas se puede entender que tienen 2 esposas. Yo conozco comerciantes que tienen una esposa en El Salvador y otra esposa en Honduras, y eso se puede entender como múltiples parejas. Pero en realidad el riesgo, según entiendo, y por favor acláranos, es que más bien tienen diferentes relaciones, y pueden ser de una ocasión, un momento, una aventura. Ese es un punto de riesgo muy alto. Sí, yo creo que algo importante también que tenemos que considerar es que al hablar de la sexualidad y al hablar del VIH vamos a entender que estamos hablando de seres humanos, y los seres humanos siempre somos más como tendentes, o nos gusta más el desorden que el orden. Entonces, las prácticas que a veces de la fidelidad, que siempre lo promovemos, que son principios y valores, no ha funcionado en el tema de la prevención, porque el ser humano siempre tiene diferentes relaciones sexuales y muchas veces corre los riesgos. Y sin una prevención y sin el acceso muchas veces a un preservativo, ha hecho a que la persona se infecte en esas múltiples... como diría la canción, una noche loca, un par de gente que trabaja en una ciudad, en un pueblo, y se va a tragos, termina en un prostíbulo, tiene una aventura, o no necesariamente en un prostíbulo, puede ser en una relación casual, y ese riesgo se vuelve enorme de posibilidad de contagio. Exacto, yo creo que en el occidente hemos visto nosotros algunos fenómenos sociales
que por la falta de acceso a empleo, por las mismas precariedades que existen, la población está buscando sus medios de satisfacción de necesidades y lo está haciendo a través del ejercicio del trabajo sexual clandestino. Muchos de ellos son indígenas. Entonces, aparentemente están trabajando en un puesto, ya sea de tortillas, vendiendo comida, a veces trabajando en casas. Sin embargo, tienen otro trabajo, ¿verdad? Que son al final lo que les ayuda a compensar el día a día. Esto también, sin falta de información, es el que vemos que ya existe como una red alrededor de estos tipos de acciones y actos, ¿verdad? Porque precisamente para hablar un poco de lo que acabas de mencionar de población indígena, ¿cuál es el nivel que, si comparamos ambas poblaciones, la población mestiza o ladina y la población indígena, cómo está la población indígena con relación al resto de la población con el VIH? Según los datos de los 22.467 casos que tenemos en el país, el Ministerio de Salud está haciendo el esfuerzo de reconocer y preguntar cuántos de ellos se identifican como indígenas. Y solo el 42% hasta el momento ha dicho que es indígena. Que 10.000, 11.000. Algo así. Sin embargo, nosotros, de la muestra que hemos tomado en el occidente, y siempre utilizamos de base los casos que tenemos en la clínica, que es la que todos los días nos relacionamos con ellos, a nosotros los datos nos ha dado diferente, porque tenemos de los casos infectados, el 80% es indígena. Pero tiene que ver también con la densidad de la población. Tiene que ver mucho con la densidad de la población, pero también en la forma de cómo vamos a recolectar la información. Porque muchas veces el SIGSA, que es el sistema gerencial de información en salud, es el que nos propone, el que nos debe facilitar la obtención de los datos. Sin embargo, el simple hecho de preguntarle a cualquier persona si es indígena o no indígena, siempre va a decir que no es indígena. ¿Pero por qué tenemos que preguntarle si es indígena o no a la hora de un diagnóstico o de un tratamiento de este tipo? Esto nos va el hecho de poderlo tener con datos, esto nos va a ayudar mucho a poder evidenciar la centralización o la descentralización de los recursos. Porque cuando no tenemos datos, obviamente no vamos a poder justificar que tenemos una necesidad. ¿Y el tema del idioma no es un elemento importante? Entonces, esa es la fase que nosotros hemos utilizado, el por qué un 80% con relación a un 42% que tal vez el ministerio lo tenga. No quiero decir con esto que la forma de ellos esté mal, simplemente creo que desde los pueblos indígenas tenemos que reconocer que todavía los términos de discriminación siguen latentes en algún momento. Entonces, al decir muchas veces que una persona que vive con VIH es indígena, la tendencia de discriminación es más fuerte con relación a que si digo que soy ladino o mestizo. Entonces, este efecto se está evidenciando mucho dentro de los servicios. Entonces, actualmente, lo que para nosotros es mejor es que el tipo de la información tiene mucho que ver con la preconsejería de la persona, de prepararlo psicológicamente en su entorno, de ubicarlo a que es una persona que debe de decir identificarse como es. Sí, porque la experiencia, el tratamiento psicológico es fundamental, porque me imagino, y quizás no logro imaginarme bien, y no logre dimensionar bien, pero el tener la noticia de que uno es portador, sí, porque uno está contagiado, es realmente quizás peor que saber que uno tiene cáncer, o igual, yo realmente no lo sé, pero va a tener una magnitud enorme en el impacto psicológico de la persona. En pueblos indígenas, Álvaro, pasa algo muy curioso. Y resulta que las personas que viven con VIH, a la hora de saber su diagnóstico, que sabemos que la ley 27/2000, tenemos que manejar la secretividad de su resultado. Pero muchos de los casos que hemos visto es que el VIH en pueblos indígenas no existe, hasta que nosotros lleguemos a demostrar lo que sí está. Entonces es algo nuevo que hay que tocarlo. Dos culturas. Dos culturas, son dos mundos. Y cuando la mujer lo llega a saber, muchas veces su preocupación no es que tenga VIH. La preocupación o su molestia es que haya sido traicionada. Entonces esos tipos de... Bueno, yo creo que eso en cualquier lado. Sí.
Efectivamente, pero eso de los casos que nosotros hemos visto y acompañado. Para ir terminando este bloque también, me gustaría mucho que nos contaras qué trabajo internacional están haciendo. Reconozco que es un esfuerzo venido desde las entrañas del país, con una participación enorme de juventud y de niños, en un tema profundamente delicado y que hay que ser muy cuidadoso para no tocar susceptibilidades innecesariamente. ¿Qué está sucediendo y qué están haciendo tanto en el escenario nacional e internacional, José? Sí, gracias. A nivel nacional nosotros hemos estado trabajando de la mano con las diferentes entidades, hemos trabajado con la Comisión Nacional de SIDA en el país, de VIH y SIDA, la CONASIDA, que es la encargada de la elaboración de la estrategia de país. ¿Y estamos haciendo suficiente en ese sentido? Y creo que nosotros estamos teniendo la oportunidad de llevar a la realidad lo que estamos nosotros encontrando en el campo y en la vida de las comunidades. Muchas veces es difícil magnificar esto desde aquí, desde la ciudad, porque a nosotros nos ha tocado que acompañar los casos en las fincas, tenemos que buscar los casos a las comunidades y visitar a las familias. Y muchas veces el sistema de salud no te provee esa oportunidad de llegar a las casas. Entonces nosotros estamos cambiando muchas veces la visión, pero lo queremos traer al país como un aporte de que queremos que hay otras formas de entender y atender el caso en las comunidades indígenas. Tuvimos la oportunidad de trabajar aportando en la mesa de pueblos indígenas y en la mesa de atención integral. ¿De mesa de qué? De la estrategia del país, que es para 5 años en el próximo quinquenio, y que quiero también señalar algunos datos en relación a fondos. Que el Plan Estratégico Nacional necesita alrededor de 517,000 dólares para que se pueda cumplir como está. Y cada año, si lo partimos en año, da como 103 millones de dólares de presupuesto que debe de tener el plan estratégico para cumplir todo el aspecto de atención, de prevención y de acompañamiento de los casos. Estamos hablando de un tema de derechos humanos, de derecho a ser atendido en su idioma materno, que son los puntos que nosotros incluimos dentro del plan estratégico. Sin embargo, hasta el momento solo se tiene una respuesta de un 52 millones de atención al año. O sea que estamos hablando de que es casi la mitad de la necesidad que tenemos. Eso implica obviamente la búsqueda de los recursos y también del compromiso político que deben tener las autoridades. Y las nuevas autoridades, creo que en sus manos está, ¿verdad?, la reestructuración de este nuevo escenario político para poder tener una respuesta desde los lugares donde están concentrados los casos. Y por eso nosotros hablamos de la necesidad en pueblos indígenas de evidenciar los datos para que esto obviamente nos genera una realidad y una estrategia diferente de llegar a las realidades. ¿Por qué es importante saber, tener esta información? El tratar de compartirlo con la población, ¿por qué es importante? Hay alguien que puede decir, yo no tengo ningún riesgo, a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué es importante trasladar esta información? Pues nosotros creo que la experiencia que tenemos es que todos estamos en riesgo de poder ser infectados, pero en la medida en que nosotros no tenemos una educación o una prevención en base, concorde a nuestra cosmovisión, a nuestra realidad, va a ser más difícil a que podamos lograr las metas. El país está comprometido a nivel de las Naciones Unidas a que para el 2015 tienen que haber 0 nuevas infecciones de VIH y 0 muertes. Eso es todo. Y eso es verdaderamente mucho, eso es todo, pero es mucho. En realidad, conocer y entender este tema es fundamental. Todos estamos en riesgo, como dice José. Vamos a regresar después de estos mensajes a seguir hablando de este tema y a cerrar nuestra conversación. Bienvenidos de nuevo, estamos en Espacio Público, desde TV Maya, el canal intercultural, en la sede de la Academia de Lenguas Mayas, en la avenida Reforma de la ciudad de Guatemala,
para todo nuestro país, para todos nuestros hermanos guatemaltecos, especialmente mayas, garífonas, chincas, en la lucha por derribar todo eso que no nos ha permitido construir la nación por la discriminación, por las maneras de vernos entre nosotros los guatemaltecos. El desafío de la comunicación planteado desde espacio público como el espacio de todos, para todas las voces, para escucharnos, para entendernos y para a partir de eso trabajar juntos por un país mejor. Hemos hablado del VIH, hemos hablado de lo que se ha llamado el SIDA, pero que entendemos trae una carga de discriminación muy fuerte contra la gente que lo porta. El desafío es eliminar también esas discriminaciones. Hoy hemos sabido que 21 personas diariamente se contagian de esta situación, de este virus, y lo portan, y lo pueden multiplicar. ¿Qué estamos haciendo en Guatemala para evitar esos 21 casos? ¿Estamos siendo exitosos como podríamos presumir viendo las cifras del 60 y 22 que hemos hablado hace un momento? Existen diferentes programas a nivel nacional y existen también los esfuerzos que está haciendo el Programa Nacional de VIH y SIDA en el país y creo que han movilizado a nivel nacional toda una infraestructura económica, una infraestructura instalada de capacidades, pero nosotros sí seguimos viendo también que hay cada día más, se suman organizaciones y también actores y esto es una muestra de que hay un interés de poderlo hacer. A nivel comunitario nosotros estamos viendo también que ya las personas de la comunidad se están preocupando. Y esto creo que tiene mucho que ver dentro de la forma de cómo estamos manifestando la información. Vamos a decir que el Programa Nacional está haciendo su esfuerzo de poder llegar, pero todavía no ha sido lo suficientemente exitoso de poder entender las dimensiones que tienen los pueblos indígenas. Porque nosotros creo yo que de lo que hemos podido observar hasta el momento ha sido más la concentración dentro de las personas, especialmente de las mujeres en edad reproductiva. ¿Cuáles serían las tres ideas fundamentales? ¿Cuáles son las tres acciones fundamentales para hacer prevención efectiva en pueblos indígenas? ¿Qué tres cosas se deben hacer? La primera, creo yo, es un acercamiento con los líderes comunitarios. Es decir, llevarles información. Llevarles información, pero no solo llevarles la información que ya tenemos, porque es entender, obligarlos a que ellos hagan algo que no lo van a comprender. Entonces nosotros necesitamos primero llegar a las comunidades y meterles a las comunidades que eso es un problema de todos y es un problema que está pasando ahí en la comunidad. Pero eso también se debería de hacer en los barrios de las ciudades, en todas las zonas y en todas las regiones. Esa estrategia... Pero en muchos de esos lugares creo que hay diferencia porque estamos hablando de que son barrios que tienen oportunidades de educación. O que la información, o que incluso todo el plan comunicacional de cambio de conductas que tienen los diferentes medios de comunicación ha ayudado. Pero en comunidades indígenas es diferente porque eso no nos ha funcionado. Entonces los cambios de conducta no se han logrado en las comunidades indígenas porque la única forma que nosotros hemos visto viable hasta el momento es hacer a que la población entienda que es una preocupación que está afectando el lugar y la comunidad. Al lograr entender lo que eso es parte de la preocupación, entonces ya es más fácil poder llegar a hacer un plan de prevención. ¿Qué sería lo segundo? Que sería lo segundo con el acompañamiento directo de ellos y que los actores sean ellos. No estamos hablando de poder contratarlos para que ellos sean parte del ministerio, sin embargo creo que tienen un papel fundamental a través de la identificación de los roles comunitarios, por ejemplo las comadronas, las comunidades que todavía tienen el 90% de atención de partos por comadronas, ahí es donde debemos de llegar. El ministerio está haciendo los esfuerzos de poder trabajar con ellas, pero no hemos podido articular a los otros actores, porque todavía el tema es, si lo planteamos como va el programa, muchas veces es de señalamiento. Incluso hay comunidades donde dicen de que lo que las personas están pasando por el VIH es culpabilidad porque algo no se hizo bien en el pasado. Entonces, que de alguna manera es cierto, porque si uno no tiene un comportamiento de acuerdo a ciertas lógicas de la realidad, termina con este tipo de situaciones. Pero eso nos lleva al tema de la discriminación y los señalamientos, porque no vamos a esperar a que la discriminación también sea desde otra persona. No nos vamos a poner a discutir las culpabilidades cuando la realidad está ahí. Pero son como, por ejemplo, los casos que nosotros hemos visto de que la gente lo acepta
y no quiere como, como tal vez responsabilizarse como una preocupación de la comunidad. Entonces, eso creo que es fundamental de tomarlo en el momento de la estrategia. Y otras de las acciones también que, como un tercero, tal vez puede ser, es toda la parte de la movilización de los recursos. ¿Y qué es lo que vamos a llegar? Hablar de prevención de VIH y SIDA en comunidades indígenas no es llegar a hacer la prevención con el condón, porque muchas veces eso es lo que a veces tenemos, que efectivamente es muy bueno, que tiene sus riesgos, sí las tiene, pero ha sido la medida más efectiva que hay. Pero es decir, el mensaje que en casi todas partes del mundo los programas de prevención tienen en cada una de estas 3 líneas de riesgo, en el caso de relaciones sexuales, se resume a uno: use el condón a la hora de tener una relación. Eso en el tema de pueblos indígenas obviamente tendrá que cambiar, pero ¿cuál sería la acción a recomendar a la gente para que las relaciones sexuales sean mucho más sanas? En el tema de la transfusión es más hospitalaria y más de cuidados en los centros médicos, y obviamente en el tema de la madre es como el segundo nivel, ya cuando se es portador. Pero en este primero, del contagio por la vía de la relación sexual, ¿cómo superar el mensaje simple, directo, concreto, de decirle a la población y a los jóvenes sobre todo: tenga relaciones sexuales responsables, use un condón? ¿Qué más se puede decir? Yo creo que lo primero también, Álvaro, es que todas las comunidades indígenas deben de abrir el diálogo a través del reconocimiento de lo que está pasando. Los comportamientos sexuales hay que tratarlos como son, porque si vamos a partir de que el hombre es fiel y que la fidelidad es una forma de la prevención, efectivamente nos va a ayudar, pero quizás no nos va a ayudar mucho, porque muchas de las personas o toman licor o ingieren otra sustancia que va a hacer a que sus comportamientos cambien. Entonces, primero tenemos que partir de que hay que entender que es un problema, como decíamos, de todos, pero que también tiene otras realidades. Otro tema es que hay que reconocer también que el ejercicio de la diversidad sexual también existe en pueblos indígenas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que ustedes han llevado a las comunidades indígenas? Entonces, nosotros lo que queremos dentro de las comunidades es hacer que la gente protagonice esa identificación de su potencial y de sus riesgos que tengan. Reconocer cuáles son los puntos más vulnerables, que eso obviamente nos va a llevar a la identificación de la gente que migra, porque a veces la captación de casos nos pasó, por poner un ejemplo, en el Polo Chic. Hicimos una jornada de pruebas móviles que también la oficina ofrece a las comunidades indígenas. Sin embargo, llegamos a veces a captar a los líderes, y los líderes son más responsables dentro de su ejercicio o su práctica, o por lo menos se protegen, y quizá ya tengan una conciencia de la importancia del riesgo. Pero no pudimos llegar a las zonas que migran a las zonas cafetaleras, al corte de banano. Entonces, esa migración interna, si partimos de la experiencia que tenemos en el occidente, ha propiciado los nuevos casos de infección en VIH. Solo por poner un ejemplo, la cajolá de Quetzaltenango que migra a la nueva cajolá de Retauleu, hay altos porcentajes de infección en esos tipos de ¿En qué comunidad lingüística tienen datos ustedes? ¿Qué comunidad lingüística tiene más riesgo o más población portadora? Hasta el momento nosotros tenemos, del estudio que tenemos en el occidente, la comunidad quiché es el que está, la comunidad lingüística quiché es la comunidad que está teniendo los casos de VIH más con relación a los otros que hemos podido identificar. Porque eso significa que la población es la que ha migrado más, la población es más comerciante. ¿Y qué población en términos de edad tiene más? Los jóvenes están... Los jóvenes son el factor que ahorita están encabezando las infecciones, los nuevos casos, de 15 a 49 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona a sus 15 años ya sabe que tiene VIH, estamos hablando que se lo infectó a sus 11 o 12 años. Y mucho de esto es porque no existe una prevención y mucho menos un conocimiento de una educación sexual. También hay otro caso que no se toca y hay que señalarlo, y es toda la práctica de las violaciones a niñas. Que hay muchos casos. Es todo un fenómeno que habrá que ver, que realmente hay investigaciones sobre esto. Hay algunos acercamientos que ha hecho UNICEF, que ha hecho UNUCIDA, pero todavía hay que comenzar a separar
lo que está pasando dentro del mundo de los pueblos indígenas, porque hay muchos casos de violaciones que se dan ahí en esas comunidades. Entonces, eso es una preocupación que debemos de enfrentar. Obviamente son casos que debemos de tenerle una particularidad muy especial, porque no podemos llegar a plantearlo como un problema de la comunidad, porque eso tiene otras profundidades, ¿verdad? Entonces, y efectivamente estamos hablando del VIH en pueblos indígenas y los riesgos aumentan, en la medida también de que estas poblaciones salen de la ruralidad y entran a vidas más urbanas o entre comillas más modernas, con todos los riesgos y la desinformación. Yo creo que hay que resumirlo y ser muy directo en esto, que hay que informarnos, pero sobre todo hay que tener una educación directa, concreta y totalmente clara con los jóvenes sobre estos riesgos. Vamos a cerrar este programa invitándote a dar un mensaje a esa población que obviamente, como todos nosotros, está en riesgo. Y obviamente también una población que necesita información. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están además despertando a su sexualidad, o a los maduros que están viviendo con posibilidades de tener aventuras, con posibilidades de tener otras relaciones y todos los riesgos que trae implícito el VIH en Guatemala? Pues para cerrar, creo que es importante que nos sumemos a los llamados que están haciendo las instituciones de gobierno. ¿Y cómo se puede hacer eso? Yo creo que sumarnos significa preocuparnos nosotros mismos, informarnos. Creo que la juventud está en una etapa de descubrimiento, en una etapa de experimentar, y muchas veces la experimentación nos lleva a consecuencias fatales. Y lo que pretendemos con ellos es hacer que los jóvenes sean sujetos y sean también una fortaleza en la prevención. Nosotros como experiencia en el Parlamento Guatemalteco para la Niñez y la Adolescencia, uno de los componentes VIH, y ellos han ayudado a hacer ese tipo de prevención, incluso en la identificación de casos, porque han encontrado niñas que entre ellos mismos se comunican que están siendo objetos de una violación por sus maestros, por sus mismos padrastros o primos cercanos. Y a veces esos tipos de diálogos no se pueden facilitar en cualquier lado. Entonces creo que el llamado es para todos nosotros, ¿verdad? Tanto, no importa el tipo de quién es, de qué comunidad lingüística, de qué cultura es, aquí el llamado es para que todos nos sumemos por la preocupación de un país. Que el país ha asumido compromisos a nivel internacional y todos debemos de estar, y sobre todo, si logramos que los pueblos indígenas se sumen, es una oportunidad para poder evidenciar esas realidades con datos y con evidencias, que tenemos ese potencial para poder cambiar y revertir la realidad del VIH en nuestro país. Muchísimas gracias. Hemos hablado del VIH y yo lo resumiría cerrando esta entrevista, este análisis y esta experiencia de comunicación con una cosa, invitándolos a que hablemos del tema. Señora, si su compañero estuvo fuera en Estados Unidos o de la aldea un tiempo, en realidad hable formalmente con él, hable formalmente con ella, porque quizás es la hora de prevenir y protegerse, quizás de usar un condón. Dígalo, háblelo con franqueza. Y es el momento también de que hablemos con nuestros hijos, de manera directa, que la sexualidad es la mejor manera de protegernos. Estamos en espacio público. El día de hoy tuvimos el gusto de tener a José Yac de la Asociación de Desarrollo, Educación e Investigación, que trabajan fuertemente este tema como los temas de niñez y juventud. Los invitamos para un siguiente programa aquí en espacio público. Fui Álvaro Pop y esto fue la experiencia de comunicación intercultural. Muchas gracias.